de comentar? Sí. Sí. Porque algunos sí, otros no. Lo escribí enseguida. Lo escribieron y les dieron ganas de hacer algún tipo de comentario al respecto. De hecho, algo escapaba. Algo escapaba. ¿Por qué les hice la aclaración que no comentaran nada? Primero porque justamente una de las cosas que no quiero es generar polémicas de cosas fuertes que estoy manejando acá. Pero no solo eso. Ustedes están preparándose para trabajar con diferentes personas en diferentes grupos y no solo van a escuchar palabras aisladas, van a escuchar relatos, opiniones, intenciones, intensidades emocionales y les van a pasar un montón de cosas. Les pasan un montón de cosas seguramente los que ya trabajan en los nodos. Y lo primero que nos pasa es que nos da unas ganas tremendas de comentar, opinar, bajar línea, porque cuando la intensidad emocional aumenta, nos aferramos a las ideas, nos aferramos a esas ideas. Entonces, agarro por ejemplo el concepto militares. La palabra militar o militares no dice nada más que lo que es. Sin embargo, puede ser que provoque una discusión de acuerdo a qué tipo de asociaciones tengo con eso. No es lo mismo y si aparte yo... de distintos países. Y aparte de distintos nosotros países. nos Pero ponele que vos estás en el nodo salta uno. y vos tenés un hermano desaparecido y aparece un militar en el nodo. Ajá. ¿Cómo lo manejas? Ponele que vos sufriste de bullying o de anorexia y tenés una persona que es hiperobesa en el nodo. Ponele que viene un violador al nodo. Ponele que viene alguien adicto a la pornografía. Ponele que viene alguien que dice que Dios no existe y que todos los que creen en Dios son todos necios y que la religión es el opio de los pueblos. Y a vos la religión te salvó la vida. La política. Ni hablar la política, fue provocador. Ni hablar la política, que yo digo que gracias a Cristina comíamos, llegábamos a fin de mes, y yo digo, y el otro dice que es una chorra que se robó todo, y que cómo la pude haber votado. Opiniones vamos a tener de acuerdo a las asociaciones que tenemos. Y las asociaciones que tenemos, aunque les duele aceptarlo, no son racionales. No son racionales. Son altamente emocionales. Sin embargo, creemos que las emociones que sentimos le dan veracidad a nuestras creencias. Y no les dan veracidad. Les dan credibilidad, que no es lo mismo. Repito, no les da veracidad. No porque yo tenga asociados a los militares con la dictadura y con los desaparecidos, todos los militares son iguales. Y entonces no quiero ir a visitar, o no sé, porque la vida es así de jodida, mi hija me trae a casa un militar y yo le digo, ¿qué haces con ese asesino? Porque somos así a veces. Sí. Es exactamente los sesgos. Los sesgos tienen que ver con los saltos interpretativos que hacemos porque pasamos de un símbolo al otro. Y esto es algo que les quiero explicar hoy de cómo funcionamos. Les repito, las emociones que sentimos respecto de algunos conceptos que no nos son neutrales, porque yo puedo pensar, domingos, me puede generar para algunos más tristeza, para otros idea de familia. Ahora, más o menos es manejable, ¿no? Ahora, no es lo mismo que pensar en muerte.
que pensar en pedofilia, que pensar en violaciones. Son cosas que aprietan el estómago. Y eso le da credibilidad más no veracidad. ¿Saben lo que estoy queriendo decir con esto? No es verdadero porque se sienta verdadero. Es creíble. Es como una película que es creíble pero no es verdadera. O sea, las asociaciones son distorsiones entonces. Exactamente, las asociaciones más bien son las que nos llevan a las distorsiones. Las asociaciones entre conceptos y las asociaciones emocionales son las que nos llevan a las distorsiones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ustedes ya vieron, levanten la mano quién más o menos tiene un concepto acerca de los tres cerebros, el cerebro reptiliano, límbico, corteza prefrontal. Muy bien, me encanta porque lo voy a poder pasar más rápido, entonces. No, poquito. Pero es una idea global lo que necesito que ustedes recuerden. Entonces, ustedes disculpen el dibujo, ojo con sus asociaciones emocionales al respecto. Este sería un cerebro así, cortado transversalmente, ¿no? Bien, ustedes saben que la corteza es la parte más evolucionada del cerebro, la más evolucionada, que no quiere decir la más mejor. Que es la que vino última en la evolución y la que tarda más en desarrollarse, es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la encargada de los pensamientos, la inhibición de acciones, la acción dirigida, la conciencia moral, la sensación de identidad, la sensación de yo, el sistema simbólico, la capacidad de planificación, la organización, etc. Es lo que nos hace humanos. Y es la mayor diferencia que tenemos con los monos. ¿Sí? Si alguno no tomó nota, no se preocupen. Ahí están en los libros del doctor, hay 1,5 millones de videos de YouTube. La cosa es que ustedes entiendan lo Sin ir muy global. lejos este. Sin ir muy lejos esto. Este video, sí. Saludo a la cámara. Bueno, entonces, la corteza prefrontal es justamente la que controla nuestro lado humano y simbólico y la que nos mete en estos quilombos a veces. Después tenemos, anterior en la evolución, el sistema límbico, que sería, si este es nuestro lado humano, si este es nuestro lado humano, el sistema límbico, es nuestro sistema mamífero. Nuestro aspecto mamífero regula, sobre todo, aspectos emocionales, la memoria, las hormonas y algunos aspectos básicos de la vinculación. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Y después tenemos el cerebro, que le llamamos reptiliano, que es el primero que apareció en la evolución. El cerebro reptiliano lo que regula son cosas muy básicas relacionadas con la supervivencia, como por ejemplo el control de la temperatura, el equilibrio y el sistema de respuesta más básico de lucha-huida. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. Entonces, vamos a pensar primero, para poder llegar acá a este camino donde los conceptos nos hacen lío, porque el quilombo conceptual, los conceptos salen de acá, pero la asociación emocional sale de acá primero, ¿no? ¿Más o menos la tenemos esta? Sí. Bien. Vamos a pensar entonces en términos evolutivos. Lo primero que aprendemos en la naturaleza es a través de un sistema binario de positivo o negativo. Bueno para la supervivencia, malo para la supervivencia. Amenaza o protección, vamos a pensarlo así, o bueno para la supervivencia, malo para la supervivencia. ¿Más o menos? Sí. Entonces, no sé, escucho un ruido y hay un sobresalto pensando que puede llegar a ser una amenaza. Y mi cuerpo lo primero que va a hacer es reaccionar. Se pone en alerta. ¿Sí? Entonces, un cocodrilo
ejemplo, una serpiente, cuando se siente atacada, no dice, ay, bueno, pero capaz no tuvo mala intención, no me quiso molestar. Me pisó sin querer. Sin querer, pobre, venía distraída. O esta la ataco porque es macrista, o esta la ataco, no dice eso. ¿No? Eso lo hace el sistema muy básico, muy primitivo, que es: hay algo que detecto amenaza, yo por las dudas ataco. De repetir este tipo de conductas, empezamos a poder asociarlas y a guardarlas en la memoria. Y ahora empieza a aparecer en el sistema límbico nuestra capacidad de no solo tener este tipo de respuestas, sino tener respuestas ante asociaciones similares. Entonces, ahora no solo ataco aquello que me parece una amenaza, sino aquello que me parece asociado a esa amenaza. Por ejemplo, si en algún momento se largó a llover y eso me puso en peligro y me tuve que guarecer, después, cuando empezamos a ser más evolucionados, empezamos a poder asociar emocionalmente el olor a lluvia con el peligro posterior. Entonces, cuando se viene el olor a lluvia, tierra mojada, determinado viento, qué sé yo, me voy a guarecer antes. ¿Más o menos entienden? Se va guardando en la memoria, pero sigue siendo emocional. Lo que tienen los mamíferos, a diferencia de los reptiles, es que a medida que avanzan en la evolución, tienen la necesidad de vincularse para sobrevivir. Los mamíferos empiezan a buscar las manadas, ¿no? Sí. Y esto no pasa en los reptiles. No, bueno. Entonces, la manada justamente es otro sistema de protección que aparece luego en la evolución. Y nosotros traemos esto, ¿no? Sí. Es cierto, traemos esto, tenemos nuestras manadas, que puede ser nuestras familias, nuestros amigos. Te comento, si vos te fijas la cantidad de siglos que tiene el sistema reptiliano, la cantidad de siglos Sí. que tiene el sistema mamífero con respecto al nuestro, es así frente a... Exactamente, es muy nuevo en la evolución, por eso nos mete en quilombo. Yo digo, yo pensaba, el problema que tenemos los seres humanos es que nos creemos mucho más de lo que somos. Nos creemos mucho más de lo que somos. Somos todos una manga de salames que tenemos una computadora que no sabemos manejar. Más si estamos en Y- manada. Más si estamos en manada, exactamente. Porque la manada nos toca estos sentimientos, los más mamíferos. Y no solo hemos tenido que empezar a tener una serie de asociaciones muy básicas respecto de, no sé, olores o ruidos o no sé qué, muy básicos, sino que empezamos a tener programas relacionados con la supervivencia y la vinculación, porque esto es importante. Tenemos programas para la vinculación. Entonces, de la misma manera, empieza a aparecer una relación de este estilo, positivo o negativo, con el otro y el yo. El sentimiento de pertenencia o de no pertenencia. Tenemos dos programas para eso. Uno es el de competencia y el otro es el de cooperación, ¿no? Si el otro lo reconozco como de mi manada, se me despiertan los programas de cooperación. Si el otro lo reconozco como de la otra tribu o de manada, entonces me despiertan los sentimientos de agresividad. ¿Estamos de acuerdo? No. Sí. ¿Por qué decir de nuevo cuando relacionaste con el que dijiste el yo y el reptil, el límbico, y ahí luego dijiste eso que acabas de decir? O sea, tenemos un sistema que es positivo y negativo, bueno o malo, Sí. para la supervivencia. Sí. Escucho un ruido que me parece que puede ser malo, salgo corriendo. Veo por ejemplo, un animal que me parece amenazante, intento atacarlo. ¿Sí? Después, lo que aparecen es programas relacionados con eso y la vinculación. Entonces, es
Familia o depredador. Una cebra no ataca a otra cebra, pero puede correr de un león. ¿Sí? Y un león no ataca a otro león a menos que lo registre como un otro en caso de competencia de territorio. A menos que haya una lucha de territorialidad y ahí se vuelve un otro. ¿No? Bien, justamente por eso, porque si lo reconozco como propio, lo reconozco como ajeno. Estos sistemas empiezan a complejizar. Y cuando aparece el sistema simbólico, nuestro gran salto evolutivo es poder lidiar con el contexto, la naturaleza y los otros sin su presencia. Esa es la magia de la simbolización. Nuestro cerebro es capaz de lidiar con situaciones que todavía no sucedieron, inventar cosas que todavía no existen, pensar cosas que todavía nadie pensó, imaginar cosas que escenarios alternativos que nunca sucedieron, o recordar cosas que ya pasaron y lidiar con ellas y volver tal vez a enojarme, a angustiarme, a ponerme contenta, etc. Porque este es el simulador de realidad virtual. Ahora, el simulador de realidad virtual arranca desde algo muy básico, que es nuestra capacidad de simbolización. Y en la mejor forma de definir la capacidad de simbolización, que es bastante amplia y puede ser difícil de entender, es la capacidad de mediar entre el objeto y la idea. La primera representación es la herramienta. Yo quiero alcanzar, no sé, una taza que no me queda alto, a mí no, pero a otras personas. No te gusta señalar. Entonces, yo te puedo decir, agarrar un banquito en la escalera, eso es actividad mediada, eso es capacidad de simbolizar. Y ahora nuevamente, yo no necesito pensar ahora en que no necesito subirme a un avión para imaginarme lo que puedo sentir cuando me subo a un avión. Eso es capacidad mediada. El símbolo ahora se vuelve como ese banquito, se vuelve una herramienta. El símbolo es un objeto virtual. Vuelvo a repetir. El símbolo es un objeto virtual. Los conceptos son objetos virtuales. Y se vuelven objetos virtuales para poder lidiar con ellos. Y puedo organizar y reorganizar conceptos, asociarlos con otros. Ya no necesito solamente asociar el olor de la lluvia con la lluvia. Puedo asociar militares con asesinos. Puedo asociar políticos con chorros. Puedo asociar, no sé, policía con chorros o con seguridad. ¿Entienden? Porque estoy lidiando con la realidad, con esos símbolos como si fuesen objetos. Puedo entonces pensar que alguien me ama porque me desea sexualmente. O puedo pensar que alguien me ama porque me ve hermosa. O puedo pensar que alguien me ama porque me cela. O puedo pensar que alguien me ama porque me empuja a ser libre. O puedo pensar que alguien me ama porque me retiene. Puedo pensar que alguien me ama porque me limita, me castiga. O puedo pensar que alguien me ama porque justamente hace todo lo contrario. Justamente, ese es el problema que después que tenemos, que creemos que hablamos de lo mismo cuando en realidad no estamos hablando de lo mismo. Entonces, nos peleamos, por ejemplo, entre nosotros, porque tenemos asociaciones simbólicas diferentes. No es lo mismo si yo pienso que la religión nos sirve para trabajar nuestra trascendencia que si es el opio de los pueblos. No es lo mismo si cuando pienso en la religión pienso en Jesús que si pienso en la Inquisición. ¿No? Bien, esas asociaciones nos despiertan emociones diferentes. Y así vamos construyendo poco a poco un entramado de asociaciones tan grande que llega un momento que los empezamos a transformar en objetivos.
objetivos en el sentido de no subjetivos, como si fuesen reales y verdaderos. Perdón, estas son las creencias, ¿no? Exacto. Nosotros Es como se constituye una creencia constituimos las después. creencias. Exactamente, es como se constituye una creencia. Entonces, si yo pienso que, por ejemplo, el otro día me decía una paciente que una hija que no le da bola, porque es una colgada. ¿Por qué es una? Una colgada, muy colgada. Ella me dice, no entiendo qué le hice mal. ¿Por qué no me quiere? Entonces, yo la miro y le dije, y le digo, ¿Cómo sabes que no te ¿cómo sabes que no te quiere? Ella no te llama, no se mata los domingos por estar con vos, eso te lo entiendo que te duela. Ahora, ¿de dónde sacas que no te quiere? Y porque si alguien te quiere, mínimamente vas a visitarlo. ¡Ni un llamado! Entonces, juguemos a interpretar qué tiene asociado esa persona con amor. Porque está haciendo ese salto interpretativo. ¿No? ¿Qué puede estar pensando para hacer ese salto interpretativo? ¿Qué tiene asociado con amor? El apego. La cercanía, el contacto. La atención, el contacto. Lo recibió de la familia, el amor de la familia. Esto es re común, ¿eh? Yo sé que esto te confunde, obviamente. Decíselo a ella. Justamente, porque es común de que está bueno darse Esa cuenta. persona, ¿y qué se queja del nieto? Que viene y dice, sí, viene y está con la computadora, dice, no me habla. Sí, obvio que hay. Pero más Pero ella no la quiere, pero ella relaciona eso. ¿Por qué no se...? Para eso es la charla de hoy. Porque cuando... No sé... A ver, vos no le podés hacer entender a tu tía. Yo no le puedo hacer entender a esa paciente. Estuve 45 minutos explicándole que no necesariamente, que no la llame, que no la quiere. Y le digo, se me hicieron los 45 minutos, le dije, ¿entendiste? No. Lo hablamos otro día. Si agarran el para venir el sábado. Bueno, eso es lo que pasa. Después de ahí pasa. Eso es lo que pasa. Yo no le cocino, No se el otro... escuchó lo que dijo. Entonces, perdón. La tía entonces dice, entonces no le voy a cocinar más. Ese es el final que me dio. Ese es el final. No le voy a cocinar más. Claro, entonces ella no le cocina. Entonces el nieto, ¿qué va a decir? Está bien. La abuela no me quiere o está vieja o no sé qué. Y entramos en otro rollo. Exactamente. Porque está todo relacionado con la novela. La novela tiene que ver con estos sistemas interpretativos. El tema justamente es que si nosotros no aprendemos a deconstruir y reconstruir el modo en que interpretamos a través de nuestras propias asociaciones, lo que hacemos es directamente adjudicarle a la realidad lo que estamos interpretando. ¿Y cómo? Generalmente las asociaciones no están basadas en la inmortalidad del cangrejo, están relacionadas con algo. No es que a mí se me ocurrió de la nada que los militares mataron. Pasó. Ahora, ¿por qué una persona puede seguir pensando que los militares tienen que salir a la calle? ¿Y por qué otras personas dicen cómo a alguien se le puede ocurrir después de lo que vivimos que los militares salgan a la calle? Y nos revuelven las tripas de los dos lados. ¿Cómo alguien puede pensar así? Y puede pensar así porque instaló otro sistema de asociaciones. Si no aprendemos a pensar empáticamente desde la neutralidad emocional, ¿cuál puede ser la asociación del otro? No tengo manera de interactuar con el otro. Lo que hago es empezar en esa lucha de poder de imposiciones. ¿Entienden? O sea, entonces, la neutralidad emocional un poco tiene que ver con esto que les hice hacer el ejercicio primero. Respiren, no opinen, no hagan chistes, bánquense la tensión que les genera la palabra, bánquense la tensión que les genera la opinión. Porque el primer paso, antes de escupirle al otro, ¿cómo se te ocurre votar a la chorra esa? O decirle, no, claro, ¿vos por qué? En vez de decir ese tipo de cosas, o al que no quiere decirle,
nosotros, pero un día lo vas a entender. Y como está llorando y sufriendo, y yo creo que Dios la va a salvar, y le insisto, y te dice, pero yo no creo en Dios. No importa, ya vas a creer. Porque no puede ser que Dios no te vaya a salvar. Dios nos ama a todos por igual. Y a vos te va a amar. salvar aunque Y te no va a creas. salvar.